Hay una nueva polémica, Felipe, creada por el presidente Petro, que se opone a una idea del alcalde Galán de crear una figura en Bogotá que se llama Guardianes del Orden. Sí. Y esa figura la está criticando muy agriamente esta mañana, muy en su estilo, el presidente Petro, que está dedicado, Felipe, pues al dedito para arriba, a tuitear. Qué barbaridad, ¿no? A buscar sí. camorra. Ahora, bueno, lo primero que hay que decir es que se levante o se esté acostando, ya uno ni sabe, a atacar al alcalde Galán, pues bueno, eso ya es el pan diario de cada día. Pero es que es el tono, Néstor, es el tono, es que todo el mundo es nazi, todo el mundo es fascista, todo el mundo es incapaz, es decir, que realmente es agotador, ¿sabe? Es muy agotador, Felipe, pero estamos, pues, en este país, es el presidente de la República. Hay que reportar, por otro lado, también los debates que da el señor presidente. Con el alcalde Galán, que usted se acuerda, la figura de los guardianes del orden era para contratar a policías o militares para mejorar la seguridad en Bogotá. Y el presidente mezcla que esta es la extrema derecha, que se le salió a Galán la extrema derecha, dice que esto es lo más parecido a las convivir, como, mejor dicho, como si hubiéramos retrocedido el debate 30 años. Sí. La posición del presidente Petro, por supuesto, se convierte en la antípoda política, y usted menciona convivir, y eso es como si estuviéramos hablando de meterle el paramilitarismo. Y vuelve y se mete con el doctor Galán, con el doctor Luis Carlos Galán, es decir, es realmente qué cansancio. Le había dicho hace 2 días en la marcha, le había dicho el alcalducho. Ajá. Y esta pelea cada vez un poquito más desapacible, un poquito más fea. Cristian Correa con las noticias. Néstor, sin lugar a dudas, como usted lo dice, la seguridad es un problema en Bogotá y una de las propuestas que ha planteado el alcalde desde que llegó incluso a la alcaldía de Bogotá, al Palacio de Líbano, es buscar el apoyo de la sociedad civil para mejorar la seguridad en Bogotá, y de esa propuesta nace más bien los guardianes del orden, que lo ha dicho en reiteradas ocasiones la alcaldía de Bogotá. Sería una estrategia que primero estaría bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y sería operada por militares o policías retirados que no tendrían armas. Es muy importante hacer este énfasis porque, según lo que ha explicado en varias ocasiones la misma policía de Bogotá, la convivencia en la ciudad le quita mucha fuerza y mucha capacidad de operación a la policía, que se desgasta muchas veces atendiendo problemas de convivencia, como el ruido, como el carro mal parqueado, como el vecino que no recogió los desechos de sus mascotas. Para esas funciones estarían los guardianes del orden, para hacer ese enlace con las autoridades en el momento en el que se llegue a necesitar y recurrir a las vías de hecho. Primero estarían para las vías de diálogo, según lo que ha manifestado en varias ocasiones la alcaldía de Bogotá. Néstor, es algo muy importante para destacar, y es que en Bogotá ya hay esta clase de guardianes. Están los de movilidad, que están encargados de entregar y de apaciguar los ánimos cuando se generan también confrontaciones por temas que tienen que ver con la movilidad. Están los guardianes de convivencia, que son los que salen del distrito a acompañar las manifestaciones, los plantones, las marchas, y que están ahí precisamente para, por las vías de diálogo, tratar de resolver cualquier incidente que haya, y si es necesario pues llegar ya a las vías de hecho, llegando y llamando a la Policía Nacional. Y también pues están los agentes de movilidad y los agentes de diálogo, como ya lo habíamos dicho. Ahora a esto se sumarían entonces también los guardianes del orden, que se espera, si todo marcha bien, y hay que decir que además esto sería una estrategia autónoma del distrito que no requiere el visto bueno del orden nacional, empezaría a partir del mes de mayo, como lo ha anunciado en los últimos días el alcalde de Bogotá. Cristian, gracias. Hay una película que se llama, Felipe, Guardianes de la Galaxia. El presidente Petro se está imaginando que le van a meter Guardianes de la Galaxia a Bogotá por las preguntas que hace el gobierno. ¿Cuál es el alcance misional del proyecto? Pues la seguridad en Bogotá. ¿Cuáles son las obligaciones o funciones de los integrantes de los Guardianes del Orden? Pues la seguridad en Bogotá, Felipe, que no son armados, que no son convivir, que no son paramilitares, que es lo que vuelve a decir esta mañana tercamente el señor presidente. Néstor, es que en algún momento el país va a tener que superar el tema de las convivir, que si bien pues sabemos cuál es el origen, en qué derivaron en muchos sitios del país y tal, pero ese es un tema, ese es un debate que en algún momento el país va a tener que superar, porque no todo... Pero
no todo lo que se propone, como lo está proponiendo ahora el alcalde de Bogotá, eso no son convivir, Néstor. Es decir, el alcalde de Bogotá, y perdona que sea tan prosaico, ¿no? ¿Va a crear unas convivir para mirar que usted recoja la cagada del perro? No, pero esto es absurdo. Es un debate, es absurdo hablar de una convivir. Todo es malo, todo lo que el mundo dice es malo. Luis Ernesto, pero es que es el presidente el que dice que el paso a la derecha del nuevo liberalismo. Porque claro, Carlos Fernando Galán es hijo de Luis Carlos Galán y entonces pero ¿sabe qué, Néstor? se volvieron esto es más una reacción, los hijos de Luis Carlos Galán. Esto es más una reacción a que el nuevo liberalismo anunció que va a estar una coalición en contra del pacto histórico y del Frente Amplio. Porque no tiene ningún sentido asociar esta iniciativa de la alcaldía, que además, si algo reclama la ciudadanía de Bogotá al alcalde y al presidente, son medidas que permitan mejorar la seguridad. Y esta medida claramente la permite. Esto es algo que se ha discutido en Bogotá desde hace mucho tiempo, la posibilidad de contratar a personas que están retiradas de la fuerza pública, que puedan apoyar a la seguridad, porque ese nivel de entrenamiento y conocimiento con personas que fueron ex policías, que por alguna u otra razón ya no están en el servicio activo, pero que puedan prestar un servicio de coordinación de la comunidad, de reacción oportuna, no estar armados, eso no son convivir ni paramilitarismo. A eso sí le tenemos que perder el miedo. A ejercer autoridad con democracia, con garantía de derechos humanos, le tenemos que perder el miedo. Ejercer autoridad y seguridad no es paramilitarismo y no es ser fascista. Oiga la frase del presidente Petro de hoy, Felipe: a las convivires, que yo creo que está mal dicho, pues, pero a las convivir se opuso Galán padre, porque sabía que no eran sino organizaciones paramilitares del narcotráfico que reproducían y amplificaban el crimen a nombre del Estado. Este tipo de organizaciones concebidas como seguridad para la muerte, ubicadas en el Magdalena Medio, terminaron asesinando a Luis Carlos Galán. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? No sé, no me regañe a mí, Felipe, mire, me lo he leído 3 veces este trino, como se llame, este posto, no sé qué. Es que no entiendo qué tiene que ver lo uno con lo otro, Néstor. A ver, Felipe, si nos explica. El doctor César Restrepo es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Restrepo, buenos días. Néstor, buenos días, muchas gracias. Saludos a todos ahí en su estudio y a la audiencia. Gracias, doctor Restrepo. Pues debo preguntarle. ¿Ustedes, el gobierno del alcalde Galán en Bogotá, quiere traer la figura de las convivir para la ciudad? Pues Néstor, hasta donde yo conozco la ley colombiana y la Constitución, esas figuras no son permitidas por la ley. Quien las ponga en práctica estará incurriendo en una violación de la ley y del Código Penal. Así que nada más alejado del que se plantea desde ese punto de vista. Y entonces, ¿cuál es la figura de los guardianes del orden que ustedes quieren para la seguridad en Bogotá, doctor Restrepo? Pues Néstor, mire, le voy a contar que Bogotá hoy en día tiene el menor pie de fuerza en 13 años. Y no es un problema de Bogotá, es un problema del país. Lastimosamente el país perdió la perspectiva de que, firmados los acuerdos de La Habana, en vez de debilitar a la fuerza pública, había que fortalecerla en capacidades y fortalecerla en pie de fuerza, porque el mensaje más importante para Colombia de en adelante era que la Constitución, la ley y las instituciones estaban por encima de cualquier expresión ilegal y cualquiera que quisiera reemplazarla no tenía espacio. Pero perdimos de vista esa necesidad y esa obligación como sociedad y hemos ido en un deterioro progresivo. ¿Eso qué significa? Que mientras crecen las ciudades, una ciudad como Bogotá y todas las ciudades del país, en población, en desafíos, en malla urbana, el pie de fuerza disminuye y los criminales tienen más espacio. Lastimosamente no, para ser mucho más claro es, felizmente en Colombia no hay un sistema descentralizado de seguridad, porque si no podríamos estar enfrentando lo de México, que es policías locales cooptadas por bandas criminales. Pero lo que sí es lastimosamente es que teniendo una Policía Nacional no tiene suficientes capacidades, entonces nos toca ser imaginativos en cómo apoyar a la policía. Nosotros en el gobierno de Bogotá, por instrucción del señor alcalde Galán, gestionamos los recursos para financiar 2.000 policías adicionales a la ciudad con miras a extender un poquito el pie de fuerza, incluso tratando de resolver una mínima parte del déficit de policías de la ciudad, que puede ser al menos de 10.000. Sin embargo, no pudimos encontrar la ruta, no se nos fue habilitada la ruta para poder hacer esa financiación y no podemos quedarnos quietos, Néstor. El señor alcalde lo ha dicho con claridad, nosotros estamos trabajando en resolver. Entonces creamos una figura de gestores, adaptamos una figura de gestores que existen en la ciudad hace mucho rato y esta se va a encargar de ser enlace entre todas las funciones de la ciudad y los ciudadanos para dar respuestas más rápidas.
¿Y estos expolicías o exmilitares, secretario Restrepo, operarían en qué caso, en qué tipo de situaciones? Mire, no, yo no entiendo y en verdad me preocupa mucho cuando la conversación parte de estos expolicías y exmilitares. En principio porque parece que fuera una cosa mala que un ciudadano haya servido en la fuerza policial o en las fuerzas militares y que una vez sale del servicio queda inhabilitado, como si nunca más pudieran volver a hacer nada. Eso en primer lugar, porque es el punto de partida de la conversación, es como si alguien que prestó el servicio en una fuerza del Estado a los ciudadanos, una vez dejado el servicio, entonces ya no puede hacer nunca nada más. Pero esta no es una fuerza de expolicías y es militares. Esto ni es una fuerza, es un cuerpo de servidores para el distrito que tiene ciudadanos que cuentan con unas aptitudes dentro de las cuales seguramente estarán personas que en su pasado hayan trabajado en las fuerzas militares o en la policía. De hecho, los miembros de las fuerzas militares y la policía que ya pasaron por el servicio tienen hojas de vidas impecables, tienen una condición física y psicológica impecable, tienen la aptitud para trabajar en cualquier trabajo. Y yo no sé a qué hora la sociedad decidió que los exmilitares y los policías quedan inhabilitados una vez dejan el servicio. Pero, secretario, resulta que los militares y los policías, estoy de acuerdo con usted en que no hay que satanizarlos por haber pasado por la fuerza pública, pero su entrenamiento, su formación, pues es de militares en el manejo de armas, en el manejo de explosivos, en general de la seguridad. Pero lo que usted está planteando es que son gestores de la calle que van a alertar, por ejemplo, si hay una basura que representa un riesgo para una población. ¿Por qué se escoge entonces el perfil de militares o policías retirados? María Camila, eso no lo he dicho yo. Estoy diciendo que cualquier ciudadano que no tenga antecedentes de ningún tipo, que tenga condición física y que tenga además condición psicológica para desarrollar las funciones que al final definamos, está en capacidad de optar por ese trabajo. Cualquiera. ¿Ese proceso, doctor Restrepo, ya comenzó? Ya estamos en el desarrollo de la figura institucional, del diseño de cómo van a estar estructurados y las funciones. Y más Incluso o menos, ya sabemos... ¿En qué número están pensando? ¿Van a contratar con sus guardianes del orden? Pues Néstor, mire, nosotros habíamos pedido recursos para financiar 2.000 policías. Es decir, que al menos deberíamos tener ese número de guardianes o de gestores del orden que van a estar distribuidos en los sitios más críticos de la ciudad, ayudándonos a conectar las necesidades más sentidas de la ciudadanía en la recuperación del orden urbano, Néstor. En el desorden urbano es donde la delincuencia se siente más cómoda. Es donde la delincuencia asusta a la gente y como ustedes los he oído muchas mañanas hablar del tema de ventanas rotas. La ciudad es tan grande que necesitamos dinamizadores de la información y de los problemas que pasan en esos territorios más complejos para que las entidades den respuestas más rápidas, incluso que coordinen mejor los frentes de seguridad con la policía y con las instituciones del distrito. Esto uno podría decirlo, como lo dijo Cristian, con mucha claridad, son facilitadores de la gestión y la Constitución y la ley no permite crear cuerpos de seguridad, no permite armarlos, así que cualquier discusión en ese sentido está alejada de la realidad absolutamente. Doctor Restrepo, ¿estos guardianes del orden tendrían un uniforme? Claro, como todos los funcionarios públicos que están en la calle tienen unos distintivos, tienen una forma de saber que ellos son responsabilidad de la alcaldía. ¿Algo parecido a un policía, por ejemplo, o algo parecido? No, es que nada se puede parecer a un policía, Néstor. En Colombia eso está súper regulado. ¿El uniforme ya lo diseñaron? No, tenemos unas ideas ya en desarrollo, pero no hay nada que hasta ahora esté ya instituido o en producción. Hace parte del diseño de esta figura, entre otras cosas porque hay que tener muy claro que cada entidad del distrito tiene unas funciones particulares y tiene una identificación particular. Entonces, si usted ve, por ejemplo, los muchachos que trabajan en Aguas de Bogotá tienen uniformes naranjados. Sí. Los míos de convivencia tienen chaquetas rojas. Los de diálogo de la Secretaría de Gobierno tienen chaquetas blancas. Así que todos tenemos unos distintivos de acuerdo con las funciones que cumplimos en la ciudad. Dicho que van a tener uniforme, doctor Restrepo, ¿tienen algún elemento, qué sé yo, bolillo, pitos? Nada, algo? Néstor, ningún ciudadano. ¿Salen pelados? No, ellos salen a conectar a los ciudadanos con las miembros de la administración y con policía en caso de una necesidad o a observar qué hay desordenado en el espacio público para que quienes tienen la autoridad actúen en relación de resolver. Si yo tengo un problema, si voy en Transmilenio y hay una pelea en Transmilenio o en la esquina de la casa, ¿ellos qué autoridad tienen? Ninguna. Ellos la única que tienen es de enlazar con la policía para que atienda rápidamente. Y se lo voy a explicar de esta manera, Néstor. Hoy en día la ciudad debería tener al menos 28.000 policías.
Hoy tenemos algo poco más de 15.000. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo a los policías encargados de una cantidad de actividades en la ciudad que no son luchar contra el crimen, perseguir delincuentes, resolver investigaciones, pues entonces me dedico al ordinario que necesita gestión y mediación y dejo a los delincuentes y a los criminales tranquilos haciendo su vida delincuencial. Sí, okay. Entonces nuestros gestores van a gestionar, como lo dice su palabra, y la policía a aplicar la ley y adicionalmente a hacerse responsable de la lucha contra el crimen. Doctor Restrepo, usted es el experto en seguridad, no yo, pero le pregunto, una autoridad cualquiera en Bogotá o en Cafarnaúm, donde sea, tiene que estar investida de algo para que sea respetada, ¿cierto? Claro. ¿Y de qué van a estar investidos estos guardianes? Es que ninguno de nuestros gestores son autoridad. Y eso es muy importante, Néstor. La autoridad se le brinda a un ciudadano a partir de la ley, con funciones específicas. Los que firmamos en el servicio público siempre tenemos una norma, es que no podemos hacer nada más que vaya, sino lo que vaya hasta el límite que nos dice la norma. Cuando pasamos la norma, entonces nos metemos en problemas. Así que ya la Constitución y la ley definió quiénes tienen las autoridades. La tienen la policía. Eso que usted está diciendo es, un funcionario público solo puede hacer lo que esté permitido. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces estos muchachos, señores, cuando estén en la calle... ¿qué tendrían permitido? Un guardián, si yo me quiero sumar allí y me convierto en guardián del orden, ¿qué me estaría permitido a mí o qué me estaría prohibido? Le está permitido observar, le está permitido hacer un llamado de emergencia confiable a las autoridades, le está permitido contactar al 123 con una mayor fiabilidad de que la respuesta debe ser oportuna, le está permitido generar un informe sobre un estado de malas condiciones de una calle para que el resto de las autoridades puedan reaccionar de manera dinámica, le está permitido hacerse parte de equipos que van a un lugar con miras de transformaciones. Todo lo que sirva a gestionar y agilizar. ¿Detener una pelea, detener una persona? Néstor, nadie diferente a la Policía Nacional de Colombia puede intervenir de esa manera. Aplicación de la ley solo está en manos de autoridades que la Constitución define. Okay. Doctor Restrepo. ¿Y van a depender de quién en el distrito? Secretaría de Seguridad tiene la responsabilidad de desarrollar. Sí, señor, de mí. Por eso puedo contestarle con total tranquilidad lo que me están preguntando, porque todo el modelo y todo el diseño está en la Secretaría y está fundamentada en mejorar la convivencia, que la policía tenga mayor flexibilidad para luchar contra el crimen y que la ciudad aumente en la posibilidad de mejorar la convivencia. Y mucho de la convivencia está fundamentado en reglas que no se cumplen. Entonces, si vemos dónde no se están cumpliendo las reglas y llamamos a los encargados de hacer cumplir esas reglas, seguramente vamos a mejorar. Sí, una doctor cosa, Restrepo, todo esto responde a la ley 1801 de convivencia. Esa es la herramienta más importante para disminuir la conflictividad entre los ciudadanos, pero en el país la usamos poco y la ponemos poco en práctica. Quisiera preguntarle, doctor Restrepo, sobre las diferencias, porque fíjese que los oyentes lo están escuchando y están comparando este modelo de seguridad con lo que ocurrió tal vez el año pasado en Sincelejo con el alcalde Yair Acuña, que montó su propio esquema de seguridad. ¿En qué se diferencia este modelo que usted plantea para Bogotá y ese esquema de seguridad privada que se montó en Sincelejo? No sé si lo de Sincelejo tenía armas. Esto no tiene armas. No tenía armas, doctor Restrepo. ¿Estaban uniformados? Pero le preguntaba por el uniforme. Esos de Sincelejo eran en unas motos negras con un uniforme negro medio raro, la verdad. Miren, Entonces la presentación física orgánica me parece que va a ser clave para esto. Claro, pero les digo también con claridad. Cuando, por ejemplo, ustedes me han oído aquí hablar de los sindicatos. Cuando la alcaldía acude a los sindicatos a hacer inspección, vigilancia y control, incluido el secretario de Seguridad, asisten con unas chaquetas que los uniforman y los identifican como responsables de la alcaldía y con compañía de la policía. Pero mire, la diferencia con la de Sincelejo, que no la conozco en detalle, no la puedo dar, le puedo decir es que los gestores ya existen en Bogotá y estos tendrán una especialización particular en favorecer la construcción de orden urbano. Y no son ni una policía, ni están armados, ni ejercen autoridad, nada de eso, porque la Constitución y la ley no les provee esas autorizaciones. Pero para ponerles un ejemplo, existen los serenos peruanos, y en Bogotá hace 70 años, 90 años existía una figura de serenos,
busquen en la historia o les puedo hacer llegar nuestra investigación histórica al respecto, y eran unos actores de la ciudad que contribuían a que la ciudad fuera más ordenada, a que los ciudadanos tuvieran una relación más armónica basada en la disminución de conflictos y en la respuesta oportuna a conflictos. Es nada diferente a eso, y pues es tan absolutamente claro y nada diferente que la administración lo ha tratado sobre la mesa sin ningún problema y sin ninguna complicación ni misterio. Secretario, ¿van a pagar por esto? Claro. ¿Cuánto? Claro, eso todavía lo estamos definiendo. Pero mire, hay un estándar de gestores en la ciudad, no, más o menos, pues yo sería un irresponsable si le doy esta información especulativa, pero sí le puedo decir, hay un estándar en la ciudad de salarios de los gestores y nosotros nos tendremos que regir por ese estándar. Eso le iba a preguntar, esa es una pregunta final, doctor Restrepo. ¿Qué diferencia habría entre un gestor de convivencia y estos señores guardianes del orden? Mire, Néstor, los gestores son un patrimonio muy importante de la ciudad que se ha desarrollado a lo largo de años. Y hay en muchas especialidades, pero no las vemos casi nunca, casi vemos solo los que median en las marchas. Entonces le voy a poner ejemplos. La Secretaría de Movilidad tiene unos funcionarios que se llaman guías de movilidad. Los guías de movilidad son una especie de gestores que contribuyen a mejorar la movilidad. El espacio público... Esos son los señores de azul que uno ve en los semáforos. Hay unos agentes que están investidos de autoridad y hay unos guías que no tienen autoridad, pero que contribuyen a mejorar la movilidad y que en el caso que tengan información avisan a un agente para que el agente sí aplique la ley. En el caso de espacio público, el Departamento Administrativo de Espacio Público tiene unos gestores de espacio público. El IPES, que es el de las ventas informales en la calle, tiene unos gestores de las ventas informales. La Secretaría de Gobierno tiene unos gestores de diálogo y la Secretaría de Seguridad unos de convivencia que están dirigidos a disminuir la conflictividad directa entre los ciudadanos. Adicionalmente, hay gestores en medio ambiente, hay gestores en la UAS. La ciudad tiene una cantidad de gestores dispersos hoy en día, desde hace años, en muchas entidades, y esto es un paso más en la estructuración de un cuerpo de gestores distrital que sea muy visible, sobre todo en la estructuración de respuestas conjuntas, para mejorar la calidad de vida de la ciudad y el orden de la ciudad. Sí, usted sabe el salario, es que yo no sé por qué en el trino de hoy el presidente Petro termina hablando de salarios bajos y de premios Nobel y de conflicto social para atacar esto de Bogotá de hoy. ¿Usted sabe más o menos de qué tamaño de salario estamos hablando? Néstor, el alcalde Galán ha sido muy preciso en comunicación y todos los secretarios en esa medida desarrollamos la misma idea, es que no confrontamos con el señor presidente de la República. Yo lo que puedo decirle son varias cosas. Primero, hay unos estándares de salario en el distrito para funcionarios que cumplen estas funciones y en ese sentido lo desarrollaremos. No le voy a dar un valor porque eso ya significaría generar una expectativa. Pero adicionalmente, Néstor, la ciudad de Bogotá, los ciudadanos de Bogotá con sus impuestos están contribuyendo a solucionar un asunto que el gobierno nacional está retardado en resolver, y es el pie de fuerza policial. La mejor manera de que ahí sí, de manera ilegal, no salgan a convivir en zonas de las regiones apartadas que no tienen vigilancia, porque mire, Néstor, en la práctica crear una convivir en Bogotá es imposible con todos los medios nacionales, todos los organismos internacionales y el gobierno nacional observando. Eso sería una locura porque se vería al primer minuto, pero en ciudades alejadas, en regiones alejadas, eso puede estar pasando ya. Y en la medida en que no haya suficientes fuerzas militares y policía, se crean las condiciones óptimas para que eso ocurra. Así que, en vez de atacar la ayuda que estamos brindando hacia las ciudades, le rogamos el favor al gobierno nacional que destine los recursos para resolvernos nuestros 18,000 policías de pie de fuerza de déficit que tenemos y adicionalmente reasegurar todo el territorio nacional, que hoy en día el mapa de la Defensoría del Pueblo lo que nos muestra es que volvieron las ciudades capitales a estar rodeadas por el crimen y la violencia. Entiendo el mensaje, doctor Restrepo, lo voy a traducir. Usted le está diciendo al presidente Petro, si no hace, por lo menos deje hacer. No, yo no he dicho eso, yo he dicho la ciudad realiza unos esfuerzos y que le rogamos al gobierno nacional que la agenda de seguridad no esté politizada. Ningún ciudadano de Colombia, según la Constitución y la ley, puede quedar aparte de los esfuerzos de seguridad y protección de los organismos políticos y administrativos. Y por lo tanto, llevar la seguridad a un debate político es casi que prender la mecha
de una situación que ningún ciudadano anhela y que ningún funcionario quisiera tener que responder en el futuro. Doctor Restrepo, gracias por estos minutos. Bueno, muy amable, muchas gracias, hasta luego. El secretario de Seguridad en Bogotá, 855, le